de vigilantes siempre nos comentan Ponce o Loíza, que son los que se conocen usualmente. Hay evidencia de que tenemos fiestas a través de toda la isla donde hubo presencia de vigilantes y de otros personajes. Las famosas locas eran estos hombres que se vestían de mujer, salían a barrer las calles. Viejos, que le llamaban viejos, caballeros, que vestían también como caballeros, con sus atuendos, sus caretas, en tejido de hilos de metal, lo que le llaman slings, y hay variantes de ellos. Por ejemplo, Atillo tiene un caballero, Loíza tiene un caballero, Ponce tuvo locas, han ido desapareciendo, pero básicamente el personaje que por su colorido ha despuntado y ha permanecido por mucho más tiempo ha sido el Vejigante. Adicional a eso, nosotros lo que estamos planteando con toda la actividad sobre el rescate del Vejigante es que el Vejigante es un símbolo de resistencia y de identidad cultural. Particularmente en el caso del Vejigante de Loíza, en el caso de Loíza nosotros tenemos las fiestas de San Patricio, que es el santo oficial. ¿Ah, sí? Es el santo oficial de Loíza. Y en las celebraciones en la antigüedad, mayormente la gente que rodeaba el centro del pueblo eran estos propietarios de las haciendas, que como siempre pues el poder está cerca del centro, cerca de lo que era la iglesia, lo que era el ayuntamiento, la alcaldía. Así que todo el esclavo que asistía a las fiestas de San Patricio era el esclavo que vivía dentro de la hacienda o que había permanecido como arrimado. Por contraparte a eso, una de las cosas que planteaba Antisco respecto a la cultura popular es que la cultura popular siempre es un modo alternativo para evitar la oficialidad. Así que esta gente que vivía en la medianía, cercano a la área ya más arenosa, que no era tierra de producción, ahí fueron a vivir muchos de los esclavos que ya eran libertos y blancos que habían caído menos, ¿verdad? Personas más de una vida más modesta. Así que a ellos precisamente por estar más cerca de la costa les correspondía defender la costa de Loíza, así que desde Cangrejos hasta Loíza, toda esa área estaba llena de cimarronajes que luego habían sido esclavos libres, defendían la costa y veían que dentro de la adoración el blanco le pedía a Santiago Apóstol que los protegiera. Santiago Apóstol era un santo guerrero, viste de guerrero, va con una espada sobre un caballo. Así que viendo eso, el sincretismo fue llevando a unir la imagen de Santiago Apóstol con la de Changó, que es un santo guerrero, igual montando a caballo, ¿verdad? Así que todos estos negros de la zona de la medianía empiezan a adorar a Santiago Apóstol, y de ahí es que nosotros podemos darnos cuenta que cuando hay fiestas en Loíza, el Vejigante no está en las fiestas de San Patricio. El Vejigante va a las fiestas de Santiago Apóstol. Y aunque se les prohibió entrar a la iglesia porque por orden del cura no permiten entrar los vejigantes esperan a Santiago en la puerta de la iglesia y una vez termina la misa, ellos son los que le abren camino a través de todo el pueblo en la procesión. Así que ya Ricardo Abrediría había logrado identificar la talla de las caretas de los vejigantes con las tallas de muchas de las caretas del Yoruba. Así que también ahí hay una conexión. Y han permanecido precisamente como parte de esa resistencia. Así que es un personaje que de alguna manera también plantea esa otra vida, que no es la vida del hombre blanco, aristócrata, blanco, de hacienda, sino que incluye esa población negra dentro de la identidad de lo que es Loíza. Si seguimos por acá, ese es el traje típico de Loíza. A la parte de atrás de ustedes tenemos también otro de los trajes, este es de Loíza. Básicamente la parte del centro se está haciendo en estampado, las alas van en colores sólidos, parte de los brazos van en colores sólidos, y particularmente estas caretas son del artesano de Cruz, que junto a Willa, que son artesanos de la zona de Loíza que trabajan este tipo de caretas. Entonces continuamos por acá. Esto es uno de los caballeros, pero particularmente este caballero de Atillo. El de Loíza es este que está acá, que lleva su sombrero y es cosido a la parte de abajo con el borde protegido con la tela, a diferencia del de Atillo que tiene los flecos. El traje del de Atillo vendría siendo este que está aquí.
Es uno de los trajes más elaborados. Una pieza como esta, pues, cubierta toda en esos flecos, ustedes se podrán imaginar la cantidad de tiempo que toma. Así que es un trabajo artesanal de mucho cuidado. Seguimos por aquí. No, estos son, yo tuve la dicha de poder trabajar con el Instituto de Cultura por 3 años y medio. Y ahí conocí otros artesanos con los que más o menos hago actividades y siempre coordino con ellos. Son de la colección, algunas de ellas son de Teddy, otras son de estudiantes de él. Hay algunas de Wilda Cruz, que es la esposa de Teddy Vázquez. Y esta pieza de acá, que es una talla entonces tridimensional, es de Teddy Vázquez también. Ah, qué bello. Entonces, de esas caretas que fueron desapareciendo con el tiempo, y como parte de la gestión que estamos haciendo con el colectivo, particularmente Máscaras del Este, ellos están levantando propuestas de vigilantes para crearle de gigantes a los pueblos. Así que con el motivo del búho, el compañero Gabriel López ideó un gigante para Humacao, lo presenta el año pasado, el municipio lo adopta y han estado dando talleres para entonces crear discípulos, crear mentorado y de alguna manera promover que se cree un gigante para Humacao. Así que de hace 2 años para acá, dentro de la tradición de Humacao, ahora ellos tienen su gigante y el traje fue diseñado también por Gabriel y simula las alas, así que los flecos son como si fueran las plumas. Y es un traje ya típicamente diseñado para el pueblo de Humacao. Cada uno de ellos tiene sus distintivos. Así que pueden pasar por acá. Estas son algunas de las caretas. Esta en este material de espuma de fondo son para los niños, que las trabaja para los niños porque son más livianas, son más cómodas. Y entonces estas de acá son de algunos de los estudiantes que han tomado los talleres con Gabriel acá en Humacao, particularmente la Casa Museo Lito Peña, donde ellos han estado haciendo los talleres. En términos de los materiales, ¿el coco se usa en uno en particular? El coco se está usando en la careta de Eloísa, aunque la careta de Eloísa se hizo talla se hicieron piezas en papel, pero en algún momento se habla sobre la escasez del papel y como el coco era algo que se perdía y ya la tradición negra de la zona hacía tallas de caretas yoruba, se entiende que de ahí es que viene entonces la tradición de tallar en coco el gigante de Eloísa. En el caso de estas caretas que estamos haciendo ahora para Humacao, las técnicas que se utilizan son cartapesto y la otra que se utiliza es papel maché. Usualmente los artesanos decíamos papel maché, pero el papel maché es machacado, es molido y queda como una masa, como los famosos domplines o las arepas. Eso nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para dar volumen, pero cuando son partes sólidas, digamos planos, estos planos se trabajan con sobreposición de papel y pega. Se va sobreponiendo papel y pega hasta que crea un grosor suficiente para tener la consistencia de la madera prácticamente. Estos también son de algunos estudiantes de Gabriel. Ven estos relieves. Estos relieves se trabajan con papel maché, mientras que entonces lo demás se trabaja con sobreposición de papel, que es cartapesto. ¿Ok? Venimos por acá. Aquí tenemos entonces el gigante completo con su traje, la careta, que es el que recibe la gente que llega a la exposición. Aquí tendríamos entonces el gigante ya grande, alas abiertas, toda la careta. En el caso del gigante, con esta primera pieza, él tuvo el cuidado de incluir algunos de los elementos típicos de la zona, que son la cruz de Malta, y los cuernos, el color que tienen es porque representan el árbol de almendro. Así que dentro de los colores pues se buscó de alguna forma incluir también la bandera de Humacao y elementos que son típicos de la zona. Pasamos al otro lado. Ok, entonces estas son las de Ponce, ya esta todo el mundo la reconoce. Esta careta es de Juan Carlos Pérez Zule, que es uno de los artesanos ponceños, nos prestó la pieza para que la tuviéramos en la exposición. Una de las cosas que hemos ido descubriendo con el tiempo, a raíz de un incidente que se da en los 80 empezaron a aparecer estas caretas tipo zombie, vampiro, de plástico,
que cubren toda la cabeza, y fueron caretas que se hicieron muy populares, se vendían en cualquier lugar de estos de disfraces, y entonces nuestros gigantes empezaron a aparecer con sus trajes, pero con caretas de marcianos, de vampiros, de gorilas. Nos dimos cuenta que la careta era atractiva porque cubría toda la cabeza, mientras que nuestras caretas cubren solo el frente. En ese entonces yo era estudiante de Manuel Rodríguez Muné y de Alberto González. Ideamos una careta que mantuviera el diálogo con el gigante tradicional, pero que cubriera toda la cabeza, y además nos daba la posibilidad de añadir cuernos a todo alrededor de la pieza. Así que con eso empezó lo que le llamaron en aquel entonces la careta no tradicional. Aquí no tengo muestra, pero con la careta tradicional se le hizo frente a la intromisión de aquellas caretas que entraban y se iban quedando poco a poco con el espacio, ¿no? Que empezaron a menguar incluso los gigantes tradicionales. Y Humberto y Toño Martorell, Antonio Martorell, visitaban el taller de Alberto y empezaron a llamarle careta escultórica. De aquella conversación de qué era lo tradicional y lo no tradicional, lo que sale a relucir es que nuestras caretas en Ponce, lo único tradicional es la técnica. Cada artesano ha ido añadiendo su estilo, ha ido añadiendo elementos. Si ven la de atrás de ustedes, en este caso tenemos cuernos sobre cuernos. Y en el caso de acá de Juan Carlos, pues son cuernos que salen directo de la pieza. Los colores eran los colores que habían en la época. Así que una de las cosas que usualmente nosotros decimos es que son policromadas, pero en realidad si el artesano lo que tenía era rojo y negro, que era muy usual en Ponce, esos eran los colores. Y el elemento del amarillo que estaba presente usualmente. En la medida en que ha ido pasando el tiempo, se han ido añadiendo montones de colores, se han ido añadiendo cuernos sobre cuernos, otros elementos adicionales, porque lo que aquí prima sobre todo es la creatividad del artesano. Aún así, en los trabajos originales, por ejemplo, los más antiguos que conocemos, como las caretas de Leonardo Pagán, en la playa de Ponce, eran caretas de 2 cuernos, no tenían múltiples cuernos. En la medida en que se fueron añadiendo cuernos, las piezas adquirían valor, así que el artesano, para querer capitalizar sobre su trabajo, pues añadía más material, más cuernos y más facciones y otros elementos. Este detalle de que las caretas originalmente fueran de 2 cuernos cobra mucho sentido si pensamos que en España antes se le llamaba mojiganga o se le llamaban diablitos. Mojiganga porque viene del grupo, y el grupo era compuesto por este personaje que le llamaban bojiga. Bojiga era como una variación lingüística de la palabra bojiga o vejiga. Y de ahí es que surge entonces el concepto de gigante, porque eran estos personajes vestidos tipo bufones, una cosa ridícula que irrumpía de pronto en una realidad formal, social, con estas vejigas en las manos. Entonces, por esa razón nosotros entendemos que nuestras caretas en principio todas eran diablitos, eran 2 cuernos. En el caso del amigo Teddy Vázquez, que ha hecho investigaciones sobre el gigante, ha encontrado cocos antiquísimos tallados con solo 2 huecos para 2 chifles, para 2 cuernos. Así que una de las cosas que se habla, ¿no?, que la careta de Eloísa tiene 5 cuernos, 3 cuernos, 2 cuernos, pues hubo caretas de 2 cuernos en todos los pueblos, porque era el material más accesible, era lo más modesto para la fabricación de un gigante. Y aquí tenemos un ejemplo, igual que los diablitos de Leonardo Pagán en Ponce. Estas son caretas del pueblo de Dorado, todas ellas conseguidas con 2 cuernos. Se sabe que hubo quizás de 3 cuernos, pero eran con fines decorativos, no se utilizaban. La que se utilizaba generalmente era de 2 cuernos, y estas caretas han sobrevivido, y gracias a la gestión de la exposición logramos dar con ellas, porque prácticamente Dorado perdió su careta, están desaparecidas. Las piezas que tenemos son estas y la que tiene acá el maniquí, y entonces estamos en gestiones para ver si el municipio comienza a hacer talleres para entonces rescatar estas caretas y que las podamos volver a ver en las fiestas populares del pueblo de Dorado. Era mi vecino. Oh sí, miren qué bien. Y entonces el traje originalmente era un traje hecho en papel, en tiras de papel, propio, ¿verdad?, de la situación, la condición económica de la clase donde generalmente surgían este tipo de piezas. Con el tiempo se fueron trabajando en flecos de tela, que son los ejemplos que tenemos ahora.
Así que, de nuevo, parte de la gestión que hemos hecho de tratar de ubicar diferentes pueblos con diferentes caretas para que la gente conozca que había algo más diverso que solo en Loíza y Ponce. Y gracias a esa gestión del compañero Gabriel López, pues dimos con estas caretas que entiendo que es el municipio quien en gran medida logró preservar algunas de ellas, y la artesana es Glorín la que nos prestó las piezas. Entonces, de los que le comentaba que siempre teníamos pueblos, tenemos Guayanilla, por ejemplo, se sabe que tenía ave gigante, el sector Islote de Arecibo tenía unas caretas también. Hay caretas, por ejemplo, fotos de Yauco donde tenían caretas, donde aparecían caballeros, aparecían locas en la foto. De esa zona, Sabana Grande no tenía tradición de ave gigante, o por lo menos no la conocemos. Dentro de la gestión de hacer las exposiciones, la artesana Norma Gómez se acerca a una de las exposiciones y dice: yo quiero un ave gigante para Sabana Grande. Como la artesanía propia de la zona es el petate, a ella se le ocurrió hacer el ave gigante petatero. Así que aquí tenemos una careta de la que no conocíamos, ¿verdad? Pero ya tiene una tradición de 5 años en la que ha estado apareciendo en las fiestas de Sabana Grande y ya es parte del folclore del pueblo. Y los personajes son personajes que ella ha rescatado de la tradición popular de la zona. Así que ella les tiene su nombre y son representativos de algún personaje típico. En este caso, ella hizo una en honor al nuevo ave gigante de Humacao, así que usa la cara, ¿no? El tipo de lo que es el búho. Y entonces, acá tenemos algunos también de los trajes. El traje de Ponce, si ustedes se fijan, la capa es más elaborada, tiene el vuelo que va sobre los hombros. El de Sabana Grande es muy parecido, pero este vuelo, que es una pieza aparte, en el caso de Sabana Grande, se crea el efecto cosiendo los flecos sobre el mismo mameluco central. Y entonces tiene sus alas, la pieza es una pieza sola. En el caso de Ponce se añade la capa, que es esta que tenemos ya acá. Y aunque esta es cosida, en el caso de Ponce, uno de los cambios que se ha hecho con el tiempo es que por el calor, la capa y el vuelo se quitan como una pieza aparte y uno se queda con el mameluco nada más. Y una vez va la comparsa a la corrida, se ponen de nuevo las capas y entonces participan de las diferentes actividades. Así que en general tenemos el ave gigante de Loíza, el de Humacao, tenemos el de Ponce, tenemos el de Dorado, tenemos también las de Sabana Grande y hay algunas piezas de El Caballero de Atillo. O sea que logramos juntar por lo menos piezas de 6 o 7 pueblos distintos para crear entonces ya un poco más de, ¿verdad?, el conocimiento de que ave gigantes teníamos a través de toda la isla. ¿Cómo han promovido a los distintos pueblos en donde no tenían tradición? Pues ¿Están buscando hacer talleres como los que tienen? hemos estado haciendo talleres, tenemos un colectivo de artesanos que nos reunimos de tiempo en tiempo, promovemos que se hagan exposiciones. Incluso dentro de las exposiciones han entrado personas como los Welfi, por ejemplo, que él hace talla de máscaras en madera, que no es usual dentro de nuestra tradición, pero hemos promovido en general que se trabaje de nuevo la careta. La careta es un elemento antiquísimo, ancestral dentro de nuestras tradiciones, así que hemos promovido que se preparen caretas, por ejemplo, en barro, en papel, en tela de screen, en el petate. Tenemos un compañero creo que es de Morovis de Morovis, que está también haciendo un ave gigante de 2 cuernitos tipo diablito para su pueblo. Su pueblo ya lleva como unos 5 años trabajando ese tipo de ave gigante, así que hacemos exposiciones. En el Carnaval de Ponce se hacen exposiciones, se han hecho exposiciones como esta en diferentes lugares, universidades, museos, y lo que se busca es de alguna manera promover, ¿verdad?, que cada pueblo vaya adquiriendo un personaje que represente esa otra cultura, que es la alternativa a la oficialidad, para darnos algo de respiro, pero del día a día, ¿verdad? Les puedo decir que por lo menos dentro de toda esta gestión, Gabriel López está trabajando una propuesta de una careta de ave gigante para el pueblo de Las Piedras. En el pueblo de Las Piedras ellos se identifican mucho con el elemento taíno,
Así que va a ser una careta hecha en cartón piedra, en papel maché y cartapesto, pero pues las facciones van a ser más cercanas a lo que sería un cemento. Así que a ver cómo se nos da la cosa, pero por ejemplo, caretas de las que sí hay documentación, como la de Islote en Arecibo, pues se está buscando también ver de qué manera podemos generar que la gente se anime con actividades como esta y que rescaten las caretas de su pueblo y vuelvan a generar algún tipo de dinámica, talleres, mentorados y eso para volver a levantar esa tradición en Puerto Rico. ¿Han visto entusiasmo en los pueblos? Oh, sí. De hecho, aquí una de las cosas que para nosotros ha sido de mucho gusto es el hecho de que han venido gente fuera de la universidad. Durante los días han venido los estudiantes, han venido profesores, han venido facultades y compañeros también de la administración, pero nos han dicho que ha llegado gente incluso de fuera de la universidad, única y exclusivamente, para llegar a ver la exposición y preguntar por los talleres. Los compañeros Teddy Vázquez, tanto como Gabriel López, están dando talleres en la zona. Así que uno está pendiente y de tiempo en tiempo el municipio o la Asociación de Artesanos de las Piedras, también ellos generan cada cierto tiempo unos talleres e incluyen a los muchachos haciendo trabajos de ¿Tienes alguna dirección electrónica donde uno pueda...? Sí, se las paso. Los contacto con ellos van a estar con nosotros hoy porque tenemos al final una sorpresa. Vamos a tener unos vejigantes y ellos van a estar vestidos dentro de los vejigantes, así que los presento con Teddy y con Gabriel para que le podamos dar seguimiento a esta gestión tan bonita. Gracias por estar con nosotros y felicidades. Gracias. Muchas felicidades.